Les doy la bienvenida a Construye y Conquista y como el fondo verde nos indica, hoy vamos a jugar a los Sims. Pero primero vamos a entrar a este modo de construir nuestro personaje, que la verdad que yo como juego hace un montón de tiempo no lo hago hace muchísimo y me había olvidado que tenemos el modo historia para hacer nuestro Sim, que eso es lo que le va a dar todas las características a nuestro Sim. Yo juego esto desde que tengo 8 años al Sim 1. Ya haremos alguna partidita del recuerdo, de mientras voy llenando acá. Haremos unas partiditas del recuerdo, pero me acuerdo que para elegir cómo iba a ser tu Sim, vos solamente tenías que elegir el signo del zodíaco. Loquísimo, la verdad que pensar todo lo que avanzaron los Sims es increíble. Yo no puedo creer lo lejos que hemos llegado. Acá vamos a seleccionar algunos un poco así al azar. Vamos a ir, ahí está, ahora sí tenemos las características de nuestro Sim que nos da con ese look, que no lo vamos a cambiar ahora porque la idea es que podamos ver otras cosas de la configuración más allá de, ¿no?, estas habilidades que nos da acá y configuraciones extra. Tenemos, bueno, nombre y apellido, obvio. Acá tenemos edad, tenemos forma de caminar, tenemos la voz, tenemos un montón de configuraciones que nos van a permitir que nuestro Sim sea el Sim que nosotros queremos tener para jugar. Hay gente que juega un montón el modo historia y configura el Sim pensando en eso, ¿no? En el modo historia, en cómo lo vamos a jugar. Pero bueno, vamos a ir acá puntualmente. Algo que me llamó muchísimo la atención es el modo de personalizar a nuestro Sim. Acá tenemos todas las configuraciones, ¿no? Podemos elegir hombre, podemos elegir mujer, y cuando vamos a personalizar podemos un poquito más. Tenemos esta ventana que nos sale ahí, el género en primer lugar, y tenemos las configuraciones de género. Tenemos, si nos queremos que nuestro Sim sea hombre o mujer, se perciba como hombre o mujer según su físico, y también tenemos la preferencia de ropa. Yo acá voy a hacer una salvedad para que nadie se espante. El juego tiene que catalogar la ropa como femenino o masculino, es simplemente una forma de catalogarla y para mí me parece que es buenísimo poder elegir eso. Después vamos acá, en esta opción de acá abajo, donde dice que el Sim puede quedar en estado, dejar en estado a otros o ni una cosa ni la otra. Depende de lo que seleccionemos, es si puede quedar embarazado o no nuestro Sim, el personaje que nosotros vayamos a hacer. Y es buenísimo porque si vos querés pensar a larga distancia y no tener problemas con que empiece a tener hijos, es buenísimo. Después tenemos, puede producir leche, esto es para amamantar a los Sims pequeños, a los neonatos, y si puede hacer, usar el retrete de piel. Después tenemos acá que tenemos la orientación sexual, hombre, mujer, que es lo que le gusta a nuestro Sim románticamente. También tenemos si está explorando, esto quiere decir que si nosotros ponemos que no, nuestro Sim va a quedar con las configuraciones que tienen ahora. Ahora, si ponemos que no, va a ir explorando a ver qué le gusta al Sim a medida que su historia avance, su vida avance. Y también tenemos los intereses para hacer el Niki Niki, muy importante para todos los jugadores de Sims, si les gusta con hombres, con mujeres, o con los dos, o con ninguno. Depende de lo que nosotros seleccionemos acá. Ahí vemos que lo vamos cambiando, depende de lo que seleccionemos, vamos viendo. Y después tenemos los límites románticos, que a mí me parece un montón. Yo cuando empecé a jugar no lo hice así, no usé las configuraciones y empezó a descubrir el mismo que quería, mi Sim, que quería, que le gustaba, y te pregunta, ¿le gusta esto? ¿Le gusta lo otro? Y acá vemos que tiene cosas re puntuales. Por ejemplo, si nuestro Sim se pone celoso por ciertas cantidades de interacciones de nuestras parejas románticas con otros Sims. Es con contacto físico, sin contacto físico, cuando hace el niki niki con otros. Y acá una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es esto, lo que si mi Sim siente celos, puede cambiarlo si lo habla con la otra persona. Y tenemos la opción sí y no. Nuestro Sim fue al psicólogo, nuestro Sim está re avanzado a lo que eran antes. Y ahí lo tenemos.
configurado totalmente para arrancar a jugar. Le podemos cambiar la ropa, el pelo, todos los accesorios, pero bueno, estamos listos para arrancar. Bueno, si te gustó este contenido, suscríbete a Construye y Conquista, que te voy a estar esperando para un montón de cosas de los Sims y un montón de curiosidades de todas las expansiones nuevas que hay. No te olvides de compartir este video si te gusta y de estar atento a que enseguida voy a estar subiendo más contenidos. Chau, chau.